En esta nueva oportunidad tengo el placer de presentarles un nuevo video en el que vamos a seguir hablando acerca de los cálculos de los intervalos de crecimiento y decrecimiento a la hora de efectuar el análisis completo de una determinada función. En esta oportunidad me permito hacerlo a través de un ejercicio racional en la que vamos a ver de qué forma podemos llegar a encontrar dichos intervalos. El ejercicio elegido para este propósito es el siguiente. Como ya sabemos de que el video trata de encontrar o la forma de encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, entonces vamos a encontrar dichos intervalos de esta función que ven acá. F de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x. Sabemos de que este símbolo representa la variable y, así que y es igual a x al cuadrado más 1 sobre x. Y lo primero que vamos a hacer entonces es el cálculo del dominio de esta función. Como ya sabemos, esta función no es continua en todo su dominio porque tiene la presencia de un denominador y eso va a impedir que nosotros podamos afirmar de que al evaluar la variable x en la función no vamos a poder decir de que su dominio es todos los reales, porque va a existir un valor para la variable x que al ser evaluado en la función me la va a hacer indeterminada. Por lo tanto, ya sabemos de que al presentarse estos ejercicios, el denominador tenemos que evitar que sea 0 y es por ese motivo de que el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el 0. Es decir, que al evaluar la función con respecto a la variable x para averiguar qué valores podemos darle para obtener un determinado producto o resultado en la variable y, llegamos a la conclusión de que la x podrá tomar valores desde menos infinito hasta más infinito sin tomar en cuenta el 0. El siguiente paso es encontrar la primera derivada. Y aquí nosotros nos encontramos con un ejercicio cuyo esquema es un cociente y entonces vamos a tener que aplicar la fórmula de derivación de un cociente, la cual dice lo siguiente. La derivada de un cociente va a ser igual a la derivada del numerador multiplicada por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Pasemos entonces a derivar la función. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x y la derivada de 1 va a ser 0. Así que la derivada de esto de paréntesis va a ser 2x. Ese 2x va a estar multiplicado por x, que es esto que usted está viendo acá. Menos esta expresión sin derivar por la derivada de x. Y sabemos de que la derivada de x es 1. Perfecto, de aquí para adelante ya no tenemos que derivar, sino que hacer operaciones algebraicas básicas para poder reducir nuestro problema a su mínima expresión. 2x por x es 2x al cuadrado, aplicamos la ley de signo, menos x al cuadrado y menos por más, menos 1. Reduciendo términos semejantes me va a quedar de que 2x al cuadrado menos x al cuadrado es x al cuadrado menos 1, todo sobre x al cuadrado. En este momento ya tengo la primera derivada calculada y entonces el siguiente paso es encontrar los puntos críticos, es decir, para qué valores de x vamos a evaluar la función de tal manera de que ésta se anule. Por lo tanto, sabemos de que x al cuadrado menos 1 es un caso de factorización denominado diferencia de cuadrado perfecto, el cual se puede factorizar de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis en la cual en cada uno de ellos ponemos x y luego acá le sacamos la raíz cuadrada de 1, que también es 1, e intercambiamos los signos. Al multiplicar x menos 1 por x más 1 obtendremos x al cuadrado menos 1, todo sobre x al cuadrado igual a 0. ¿Cuáles son entonces los puntos críticos o los valores de x que van a hacer que la derivada sea 0
o se anulen. Bien, para que la derivada sea 0, vamos a asignarle a la x el valor de menos 1 y el valor de 1. Ya que si aquí pongo menos 1 más 1 es 0, y algo por 0 me va a dar 0, y 0 entre algo es 0. Lo mismo va a pasar con el 1, si aquí coloco 1, 1 menos 1 es 0, algo por 0 es 0, y 0 entre algo es 0. Y también vamos a tomar en cuenta el valor del denominador, que en este caso, si la x vale 0, nuestra derivada quedaría indeterminada, y por ende tenemos que recordar el concepto de punto crítico, en cual dice que es aquel valor que hace de que la derivada de la función sea 0 o que también sea indefinida. Por lo tanto, estos tres valores cumplen esa condición mencionada anteriormente. ¿Cuáles son los intervalos que vamos a formar con estos tres valores? Bueno, aquí se acomoda en orden, así que nuestro primer intervalo sería desde menos infinito hasta el valor negativo, que sería menos 1. Luego el siguiente intervalo sería desde menos 1 hasta el siguiente valor, que sería 0. Luego el siguiente intervalo sería desde 0 hasta el siguiente valor, que sería 1. Y luego el siguiente intervalo sería desde 1 hasta el más infinito. Perfecto, una vez que hemos determinado nuestros intervalos, entonces ahora a través de puntos de control, es decir, puntos que pertenezcan a dentro de cada uno de estos intervalos, vamos a ver el comportamiento del resultado del signo, que es el que nos interesa. Por lo tanto, en el primer intervalo mi punto de control va a ser el menos 2, también puede ser el menos 3, el menos 4 o cualquier valor que se encuentre dentro de este intervalo. Por lo tanto, siempre elegimos los valores más convenientes, más rápidos. En este caso, por ejemplo, el menos 2 me permite hacer un cálculo más rápido que el menos 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, el menos 2 pertenece a este intervalo y entonces lo que hacemos es reemplazarlo en la primera derivada, donde es correspondiente, donde sea pertinente, para luego aplicar la calculadora y obtener un resultado numérico, el cual va a ser más 0.75. Lo que significa que aquí lo que me interesa es el signo, que me ha salido más, y eso me lleva a la conclusión de que en este intervalo la gráfica va a crecer. Luego, en el siguiente intervalo, que es de menos 1 a 0, agarramos un punto de control que pertenezca a este intervalo. Entonces yo, por ejemplo, voy a agarrar el menos 0,5. El menos 0,5 pertenece a este intervalo y está incluido en este intervalo, y entonces lo voy a reemplazar en la primera derivada, en donde exista la variable x, para hacer una evaluación y ver qué signo me sale luego de reemplazar los datos en la calculadora. Por lo tanto, al hacer eso en la calculadora, llegamos a la conclusión de que todo este resultado me sale menos 3. Lo que nos interesa es el signo, que es negativo, el cual ya nos indica de que en ese intervalo la función va a decrecer. A continuación, tenemos que analizar nuestro siguiente intervalo, el cual va de 0 a 1, y entonces buscamos un punto de control que esté dentro de este intervalo, que pertenezca a este intervalo, que esté incluido en este intervalo. Y ese valor es el 0,5. Por lo tanto, reemplazamos el 0,5 en donde sea correspondiente en la variable x para evaluar la función cuando la derivada toma este valor, y con eso obtendremos un determinado resultado, que es el que ves acá, y de ese resultado el que me interesa es el signo, el cual es negativo, lo cual me indica de que la función va a decrecer en ese intervalo. Finalmente tenemos nuestro último intervalo, que es de 1 a más infinito. Entonces necesito un punto de control que esté incluido en este intervalo, el cual voy a tomar como referencia al número 2. Voy a reemplazar ese 2 o voy a evaluar ese 2 en la variable x, en la primera derivada, y ver qué resultado obtengo de realizar esa evaluación. Al aplicar operaciones en la calculadora llegamos a este resultado, el cual el signo es positivo
y eso me informa de que en este intervalo la función va a crecer. Por lo tanto, ya sabemos cómo va a ser el comportamiento de la gráfica en cada uno de los intervalos y con ello nosotros ya podemos tener una idea clara de cómo va a ser nuestra gráfica. Aquí te presento la gráfica del ejercicio, la cual ya la tenemos esbozada, ya está, ¿no?, todos los componentes que debe tener la gráfica. Tenemos una asíntota vertical en 0 y una asíntota oblicua en x igual a 0. Perfecto. Analicemos entonces a través de los intervalos de crecimiento y decrecimiento cómo nosotros haríamos la gráfica. En el intervalo de menos infinito a menos 1, es decir, en el intervalo de menos infinito a menos 1, o sea, hasta esta parte de acá, ¿qué va a pasar con la gráfica? Va a crecer, así que la gráfica va a realizar un crecimiento hasta el valor de menos 1. Ahora luego, ¿qué va a ocurrir de menos 1 en adelante? Veamos entonces, en el intervalo de menos 1 a 0, que es este de acá, de menos 1 a 0, ¿qué va a pasar con la gráfica? Va a decrecer, es decir, al comienzo tenía un crecimiento y luego en ese punto, en ese intervalo de menos 1 a 0, la gráfica va a decrecer. Perfecto. ¿Qué va a pasar en nuestro siguiente intervalo, que es de 0 a 1? Aquí está, de 0 a 1. En este intervalo de 0 a 1, ¿qué va a ocurrir con la gráfica? Según nuestros cálculos, va a decrecer. Eso significa de que la gráfica va a partir de acá arriba, desde el más infinito, y va a decrecer hasta el intervalo 0, 1. ¿Qué va a pasar a continuación? ¿Qué va a suceder con la gráfica en el intervalo que viene, que sería 1 hasta el más infinito? Bien, si nosotros lo venimos acá, vamos a ver que en el intervalo de 1 más infinito, el signo es positivo y la función crece. Por lo tanto, esta función que estaba decreciendo va a llegar hasta este punto y luego va a tender a crecer. Y fíjense entonces ustedes de que los intervalos de crecimiento y decrecimiento son cálculos que uno hace para saber exactamente dónde la gráfica va a crecer, dónde va a decrecer, y nos brinda una idea aproximada de cómo se va a formar la gráfica de la función. Bien, damas y caballeros, espero de que esta explicación una vez más sea de su agrado y pueda colaborarles a la hora de poder encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una determinada función racional que es la que hemos explicado en este video. Como siempre, quiero agradecerte por tu atención y además desearte que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu prestigiosa atención y te deseo todo lo mejor.